Hola, lo primero de todo, nos presentamos, tanto el profesor Eduardo Azofra como yo misma, María González. Venimos a exponer en este cuarto Congreso Internacional de Formación Permanente, Innovación y Tendencias Educativas la siguiente exposición que hemos titulado Impacto de los métodos activos, herramientas estratégicas y recursos digitales en el aprendizaje de la historia del arte, un estudio empírico para la formación docente. El diseño de esta innovación, así como la metodología empleada, se ha desarrollado en la Universidad de Salamanca durante el curso académico 2024-2025, en la Facultad de Geografía e Historia, en el Departamento de Historia del Arte y Bellas Artes, específicamente en el área de Historia del Arte. Tuvo como objetivo principal la implementación del cómic como recurso educativo innovador en la asignatura de Conservación de Bienes Culturales, impartida en primero del grado de Historia del Arte y en tercero del de Humanidades. Asimismo, participaron en la actividad alrededor de 50 estudiantes, lo que permitió una aplicación transversal y una evaluación del impacto desde diversas perspectivas académicas. El método de estudio empleado se fundamenta en el uso del enfoque cuantitativo por medio del análisis y de la interpretación de los datos obtenidos que se han extraído a partir de la encuesta de satisfacción complementada de forma voluntaria y anónima por los discentes tanto del grado de Historia del Arte como de Humanidades, matriculados en la asignatura de Conservación de Bienes Culturales, obteniéndose un total de 36 respuestas, es decir, el 69% del alumnado cursando dicha materia. Los instrumentos principalmente utilizados fueron, por un lado, la plataforma Pixton y, por otro, la herramienta basada en la inteligencia artificial FreePic. Además, la retroalimentación de la actividad se obtuvo al recopilar datos concretos a través de 27 preguntas que configuraron el cuestionario ofrecido a los estudiantes. Los resultados vinculados con el grado de satisfacción del alumnado respecto a la calidad de la innovación aplicada fueron presentados en el Congreso Internacional ICON 2025. En este Congreso, INTED 2025, se presentarán y analizarán otros resultados del estudio, centrados específicamente en la mejora de las habilidades competenciales del estudiantado, la comunicación, la creatividad, el pensamiento crítico o la capacidad de síntesis. Además, esta innovación se basó en los resultados obtenidos en un proyecto de innovación docente previo, correspondiente al curso académico 2023-2024, e incorporó mejoras metodológicas orientadas a optimizar la experiencia de aprendizaje. No obstante, en esta nueva edición se consolidó el uso del cómic como estrategia didáctica para facilitar la adquisición de contenidos disciplinares y el desarrollo de competencias transversales. La estructura de la innovación realizada se basa y se divide principalmente en tres partes. La primera sería un trabajo escrito, cuya fecha límite fue la entrega el 27 de febrero. Después vendría una segunda etapa, una segunda faceta, que sería la realización de un cómic, que más o menos lo que sería la fecha límite la establecimos un mes después, el 27 de marzo, y por último una exposición pública en el aula en los dos últimos días que comprendía la materia, que fueron el día 24 y el 30 de abril. También, como la complejidad de cada una de las partes es diferente, al final reciben diferentes porcentajes a la hora de evaluarlas. Un 10% lo que sería el trabajo escrito, un 15% lo que sería la realización del cómic y por último un 5% con respecto a lo que sería la exposición pública en el aula, lo que haría un total de un 30% en la nota final de la asignatura. A continuación os presentamos una serie de gráficos que representan el análisis de los datos obtenidos a través de la encuesta que realizamos a los alumnos. Fue una encuesta tanto anónima como voluntaria y se configuraba por un total de 27 preguntas que fueron respondidas por el 69% de los matriculados en la asignatura de Conservación de Bienes Culturales y que además pues, representa un total de 36 respuestas en total recibidas. Además, el gráfico en concreto que aparece en esta presentación se corresponde con la séptima pregunta que hicimos en la encuesta, en la cual preguntábamos explícitamente al alumnado sobre si creían que la actividad de creación de un cómic les ayudó a mejorar alguna habilidad específica. Ahora os voy a comentar un poco los datos, los porcentajes que recibimos a través de esta pregunta y cuál es el feedback que a nosotros nos aportó el cuestionario. El 2,7% dice y afirma que mejoraron habilidades de escritura. El 52,78%, es decir, más de la mitad del alumnado que respondió a esta encuesta, dijo que sobre todo mejoró con las habilidades creativas. El 22,2% mejoró habilidades de trabajo en equipo, de colaboración entre iguales y el
16,6% habilidades de planificación y solo un 5,5% no notó ninguna mejora. A través de estos resultados obtenidos, nosotros podemos recibir una retroalimentación, un feedback que interpretamos y que reflexionamos sobre ello. Y es que en el ámbito de la historia del arte y en el ámbito de las humanidades, fomentar la competencia creativa, especialmente, como podemos ver, no solo es algo deseable, sino esencial para el alumnado, para que el alumnado pueda reinterpretar el pasado desde perspectivas críticas, visuales y narrativas. Una práctica especialmente eficaz en este sentido es conseguir o fomentar la creación de productos visuales o narrativos como cómics, como es este caso, pero también de podcasts, mapas conceptuales o pequeñas piezas audiovisuales también son muy buena solución en estos ámbitos. Y en términos formales, estas actividades no solo fomentan y estimulan la creatividad, sino que también promueven la capacidad de síntesis, la traducción visual del contenido y, sobre todo, pues simplifica conceptos que a priori pueden resultar un tanto difíciles o quizás abstractos para el alumnado y los tratan de forma tangible, lo que hace que al final el contenido se les quede en una memoria a largo plazo mucho más patente y mucho más duradera que en el caso de ofrecerles lo que sería una educación de transmisión del contenido más pasiva. Los resultados que representa esta segunda gráfica reflejan una valoración muy positiva por parte del alumnado en relación con el fomento de competencias digitales. La mayoría de los participantes marcaron la opción sí, representando un 75% de las respuestas de los encuestados. Además, un 6% consideró que trabajaron mucho sus competencias al respecto de las buenas prácticas durante el uso de las nuevas metodologías. Así, estos datos representarían el 81% de los estudiantes encuestados, cuyo grado de satisfacción con respecto a la innovación es alto o muy alto. Tan solo un 8% respondieron tanto poco como no, representando un 3% los que decidieron realizar el cómic a través de métodos manuales. Analizando e interpretando estos datos, se detectaron algunos factores a mejorar, como la utilización de herramientas digitales y de inteligencia artificial menos complejas. Bien es cierto que estos ajustes no deben ser entendidos como errores en sí mismos, sino como parte natural del fortalecimiento metodológico propio e imprescindible de toda innovación educativa. Esta última gráfica se corresponde con los datos obtenidos a partir de la 9ª pregunta del cuestionario mencionado. En ella se preguntaba a los estudiantes sobre si consideraban que la actividad de creación de cómics había fomentado sus habilidades de colaboración y diálogo entre iguales. Los datos obtenidos son muy reveladores. Un amplio porcentaje, el 79%, respondió sí, y el 8% marcó la opción mucho. En definitiva, un total del 87% de los encuestados tuvo una valoración positiva o muy positiva. Únicamente un 8% y un 6% respondieron poco o no, respectivamente. En este sentido, desde la perspectiva docente, los resultados obtenidos a través de esta gráfica nos permiten constatar el alto potencial del cómic no solo como recurso complementario, sino como una estrategia metodológica innovadora capaz de transformar significativamente el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado y la conexión que se forja entre ellos. Así, no solo se mejora la competencia colaborativa, sino que permite a los estudiantes compartir ideas, resolver problemas de manera creativa y aprender a valorar diferentes puntos de vista. En consecuencia, la implementación de esta práctica innovadora ha favorecido un entorno educativo más dinámico, participativo y orientado al desarrollo integral del estudiantado, creando experiencias que les enseñan a negociar, a tomar decisiones en equipo y a asumir responsabilidades compartidas, cualidades muy valoradas en el mundo laboral actual. En conclusión, nos gustaría primero aportar una pequeña reflexión a nivel general y luego otra más particular con respecto a los resultados obtenidos. Y es que el empleo paulatino de metodologías, de estrategias, de recursos transformadores en el aula ha permitido que en las últimas décadas especialmente se lleve a cabo un proceso de redefinición de dinámicas que articulan el proceso de enseñanza y aprendizaje significativo del alumnado. En el caso concreto de la educación superior, en el que está inserto lo que sería la educación universitaria, este salto cualitativo representa un cambio trascendental. Los métodos catalogados como tradicionales, es decir, aquellos que se basan sobre todo en la memoria como método principal y protagonista de la enseñanza, comienzan a desarrollar sinergias esenciales hacia enfoques innovadores y más participativos, convirtiendo al estudiante en el actor principal de su propio proceso de aprendizaje.
Con respecto a una conclusión muy sintética de los resultados obtenidos, que luego desarrollaremos sobre todo en el texto completo de algunas de las editoriales ofrecidas por este congreso, es que a pesar de ese feedback tan positivo que recibimos, también resulta significativo emprender reajustes para redefinir la práctica docente con el único propósito final de garantizar y potenciar la eficacia de las estrategias metodológicas implementadas. Y con esto damos por finalizado nuestra presentación. Simplemente os hemos dejado ahí una especie de enlace que simplemente copiando la frase y lo añadimos al navegador, pues os llevará a una página donde podéis ver algunos de los resultados de años anteriores cuando hemos realizado esta actividad con los alumnos, que dio lugar pues, a una transferencia de conocimiento, a una difusión por medio de exposiciones, de publicaciones, y recibimos, la verdad es que muy buen feedback, no solo por parte de los alumnos, sino por parte de toda la comunidad educativa. Dicho esto, esperamos que les haya gustado y muchas gracias por habernos escuchado.